días. Estamos en una entrevista para la licenciada Irma Leitón. Mi nombre es Daniela Gutiérrez. Esta es la materia de Redacción Periodística 1 de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno para la carrera de Ciencias de la Comunicación. Vamos a hablar el día de hoy en esta entrevista acerca de las estrategias y experiencias de redacción periodística informativa en tiempos post-COVID. Mi nombre es Pablo César Vargas González, soy periodista, soy comunicador social. Yo salí de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Actualmente trabajo en la Red 1 de Bolivia. Ya son casi 15 años que trabajo en esta empresa. He cumplido distintos roles en esta empresa. He trabajado como productor de programas como El Mañanero, como Que No Me Pierda. He trabajado también dentro del área digital actualmente. He trabajado en el área de prensa, reportero de calle también. Estuve en Notivisión mucho tiempo. Y bueno, seguimos ejerciendo nosotros, ahora más enfocado en el área digital. Actualmente soy parte del sindicato del canal, y como parte del sindicato del canal formo parte también de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa. Yo ocupo una cartera departamental, soy secretario de conflictos de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa y actualmente estoy ejerciendo mi comisión. Dentro de la federación tenemos una radio que se ha podido obtener gracias a nuestro directorio. Esta radio se ha aperturado oficialmente el 10 de mayo, el Día del Periodista justamente. 104.8 es la frecuencia de la radio abierta aquí en Santa Cruz y en algunos municipios. Y también tenemos nuestra página en Facebook, Radio Actualidad, para que los que siguen la programación puedan vernos también porque hacemos streaming. Nuestro eslogan es Radio Actualidad, la radio que se escucha y se ve. Mi nombre es Riceli Fanny Ceballos Saucedo, tengo 37 años. Desde mis 10 años inicié a trabajar en televisión, pero desde mis 23 años aproximadamente comencé a trabajar en periodismo, en prensa, haciendo coberturas para diferentes medios. Inicié en Bolivia TV, luego estuve también trabajando en PAT, en Unitel. En la Red 1 también estuve trabajando. Hasta hace poco estuve también integrando el personal de prensa de la Red ATV. Estuve allí durante 10 años desempeñando diferentes funciones, primero en el área de producción y luego estuve aproximadamente 8 años en el tema de prensa, ¿no? Hacía unidades móviles y bueno, posteriormente estuve también como coordinadora en prensa y en algún momento también asumí la jefatura interina de prensa en la Red ATV. Actualmente estamos con un proyecto junto a otras dos colegas en Radio Actualidad y bueno, también llevamos adelante un programa donde se habla mucho sobre el tema de noticias y temas en específico también, una revista de variedades que tenemos. Soy Iber Gutiérrez. He trabajado en radio hace casi 14 años. He trabajado en canales de televisión también, como Megavisión, como PAT. Actualmente soy el director de una revista noticiosa en radio que se llama La Cafetería, en Radio Mix 93.1. También soy productor del área de prensa, encargado de dirigir el noticiero en PAT. El periodismo se escribe y se ejerce en la calle. Sin embargo, en estos tiempos la situación ha cambiado. La pandemia ha cambiado de alguna manera, ha modificado nuestra forma de reportear la información. ¿Cómo tú ves esta situación? Bueno, el periodismo sigue siendo el mismo. La forma de ejercerlo es lo que cambia. En este caso, nosotros como periodistas, ahora en este último tiempo nos hemos visto obligados a agarrarnos de la tecnología. Porque ahora, más que todo, ya todos los medios son digitales. Ya no es la tradicional reportera o el tradicional reportero que busca un entrevistado, lo graba con su micrófono, con su cámara. Entonces, ahora tenemos otras herramientas. En este tiempo de pandemia, más que todo, el periodista ha tenido que buscarse la forma de cómo llegar a la noticia. Bueno, desde que inició la pandemia, sin lugar a dudas, fue algo que golpeó a todos, principalmente a toda el área de prensa también, ¿no? Y en el tema de reportar se tiene que tener mucho cuidado al momento de
de describir todo lo que se genera en la noticia, ¿no? En esta parte, por ejemplo, periodistas que hacen la cobertura y uno que está a cargo de la redacción, pues hay que tener mucho cuidado con los términos, ¿no? En temas específicos, para no alarmar a la población, ¿no? Entonces hay que tratar de ser un poco más cauta, si bien informar, pero no llegar a generar el pánico con la información que vayamos a dar. Ha incursionado más, como lo decías, ¿no? El tema de las redes sociales. Yo creo que ha tenido su boom en el tema de esta pandemia. Ya no es necesario, por ejemplo, llegar hasta buscar un entrevistado, o sea, una autoridad de frente. Ya hay elementos importantes y herramientas importantes como el Zoom para poder mantener una entrevista. Entonces creo que el tema digital ha transformado un poco y la gente, principalmente los periodistas, han tenido que adecuarse a esto, ¿no? Habían personas que no conocían el tema de las conexiones a través de redes sociales y ahora lo han tenido que hacer de forma obligada. El mismo proceso de la información para dar a conocer, han habido informativos que se han hecho desde casas, han evolucionado el tema de noticias también, transmitiendo desde casa, con programas desde casa a través de redes sociales, y eso creo que ha sido un cambio importante, ¿no? Que se ha dado, pero no ha sido todavía sustancial porque en su mayoría continúa, ¿no? El tema de reportero y de reportar la noticia desde el lugar de los hechos, que es lo que da mayor credibilidad a la hora de informar. La forma tradicional de conseguir la información de un periodista siempre ha sido poder recurrir a la calle. El periodista normalmente llega a su medio, ya sea televisivo, ya sea de prensa escrita o ya sea también radio, llegaba solamente a recoger material para poder ejercer la profesión en la calle, ¿no? Pero a partir de esta situación, al no haber, digamos que las fuentes no vienen a ser las mismas porque las calles prácticamente han estado vacías en el tiempo del enclaustro, digamos, rígido que hemos vivido, han tenido que cambiar de alguna manera las formas de conseguir las fuentes. Hemos tenido tal vez que recurrir a alguna otra estrategia. ¿Cómo has hecho tú para poder mantener la información a la gente con todas estas restricciones que han habido? Pero en este tiempo de pandemia, en el momento en que nos han encerrado, nosotros hemos tenido que buscar la forma de poder llegar a la noticia. Y también las instituciones, digámoslo así, gubernamentales, se han tenido que acostumbrar. ¿Por qué? En este último tiempo, ¿cuál es la noticia? Todos los días tenemos que hablar de salud, porque el COVID es el que nos ha golpeado. Entonces, no hay noticieros sin COVID, no hay informativos sin COVID. Y esa es la información en la cual los periodistas están enfocados. Y esto también ha obligado en este caso, a la gobernación, al gobierno municipal, al gobierno del Estado plurinacional, a que formen equipos para poder colaborar a los periodistas que no pueden llegar al lugar. Entonces han conformado equipos de comunicación y ya vemos ahora, y aprovecho también a hacer conocer que muchos compañeros de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno trabajan justamente ahora en estos equipos de comunicación. Yo he visto sorprendido al encontrarme con compañeros de la universidad que manejan la agenda, por ejemplo, del alcalde Johnny Fernández ahora, maneja la agenda del gobernador Fernando Camacho, y estos compañeros que también trabajan en distintos ministerios ya de los equipos que se han conformado. Entonces, el periodista, no solamente en este caso se ha enfocado, lo que hacemos televisión, hacemos radio, tenemos que seguir buscando la noticia, pero no hemos encontrado que ahora ya también nos brindan esa información con los equipos de comunicación, porque ya no, a veces no es necesario poder, si es que yo no puedo llegar a la noticia, una conferencia de prensa que den, por ejemplo, en el COET, actualizando los datos, ellos ya nos facilitan los links para que nosotros podamos seguir la transmisión, y si no podemos estar en el lugar presencialmente, podamos hacer bajar la noticia, ¿no?, de estos links que nos facilitan. Incluso el material ya lo pasan también a veces editado, las fotos del momento, en base a lo que viene a ser la
conseguir la información, pero la información de los casos de la calle, eso sí hay que ir a buscarlo. Los casos, por ejemplo, en los hospitales, el caos que se está realizando ahorita por el tema de falta de sueldo, que está golpeando también a los médicos, quienes son los que están en primera línea. Entonces ellos también se ven afectados y también hacen sus protestas, hacen sus huelgas. Entonces esas noticias hay que ir a conseguirlas al lugar. O a veces el invitado dice, no puedo atenderlo, pero le puedo hacer una entrevista vía Zoom. Entonces, nos ha cambiado completamente la forma, pero el periodismo sigue siendo el mismo. La forma como lo planteamos, cómo lo mostramos, eso es lo que se muestra ahora. Y sí se ha tratado de incluir el tema de las redes sociales en el medio de comunicación también. Y como lo mencionabas, pues de hecho sí, todos han sido los periodistas, todos han sido los reporteros, porque envían un video, porque siempre están atentos generando, ¿no? o brindándonos la información en todo caso, pero hay que tener mucho cuidado también, ¿no? Al momento de, ya como medio de comunicación, saber dar importancia a la noticia que se dé, como te decía en un principio, sin generar pánico, porque muchas veces si mostramos muchos videos de la escasez de oxígeno ahora, del tema del colapso de los hospitales, entonces es un tema que es realidad, ¿no? Pero hay que saber darle el enfoque y direccionar en realidad que lo que queremos hacer es un llamado a la población, a la ciudadanía, a la conciencia del cuidado, y no generar el pánico en el que la gente entre, que no puedo salir, que qué es lo que está pasando. Entonces, generar conciencia del cuidado. Si lo va a hacer, hágalo con las medidas de bioseguridad correspondientes, ¿no? Porque la situación está así, entonces se la mostramos tal cual, no queriendo entrar en el pánico, ni que entre la población en el pánico, sino que entre en el tema de conciencia para el cuidado que deba tener para con su persona y para con la familia y obviamente la población entera. Es mucho más fácil, creo yo, ahora, porque las redes sociales han ayudado mucho. Por ejemplo, antes había un accidente, entonces costaba llegar hasta el lugar, buscar el contacto que pueda contar, buscar el protagonista de repente. En cambio ahora con las redes sociales vos podés encontrar en redes sociales, buscás las redes sociales de la gente que es protagonista. Creo que es mucho más fácil, ha facilitado el trabajo y hay gente que ha sabido explotarlo bien, ¿no? Esto de las redes sociales en esta época de pandemia, y creo que tiene que ver un poco con la reformación, ¿no? y el reinventarse nuevamente para poder tratar de informar de mejor manera. Al haber ahora tanta información, porque se habla mucho, y también ha habido una especie de ola de periodistas o pseudoperiodistas que han aparecido, ¿no? Mucha gente puede manejar información, mucha gente puede dar información, lanzar fotos, lanzar alguna imagen, lanzar alguna noticia, tal vez no verificada. Este papel tal vez le ha venido de alguna manera a perjudicar tal vez el trabajo del periodista. ¿Cómo ves tú eso? Al haber tanta información y tanta gente compartiendo la información, ¿cuál es el papel que crees tú que tiene que darle el periodista para poder darle a la sociedad una confiabilidad en el medio en el que trabaja? En este caso, ahora, en este tiempo, hemos notado claramente que periodistas quieren ser todos. Solamente tener un teléfono en la mano ya y grabar, registrar, te hace un periodista. Pero depende ahora del medio, depende ahora del periodista que ejerce la profesión como tal para llegar a la fuente, que es lo importante, ¿no? ¿Cuál es la fuente? Llegar a la fuente, tener la veracidad, comparar datos, saber si la fuente es verídica, porque ha sucedido, pues, ¿no? En este tiempo de pandemia que suben videos de último momento o información falsa. ¿Cuántas veces han matado a gente que todavía sigue viva hasta este momento? Entonces, depende del periodista de poder validar sus fuentes. Eso es muy importante, porque periódicos importantes a nivel mundial, a nivel nacional y acá también en Santa Cruz han caído en estas noticias falsas.
por la inmediatez, por ser el primero en golpear, por anunciar que sucedió, pero muchas veces caemos en el error de no informarnos verídicamente si sucedió, investigar, porque es importante investigar si el hecho es real. Entonces han tenido que después pedir disculpas y otros obviamente de repente lo han dejado, pero lo importante es tener la fuente y confirmar pues, ¿no? que el hecho sea verídico. ¿Por qué? Nosotros nos merecemos a un público y el público merece respeto. En el caso de que nosotros le mintamos a nuestro público, perdemos la credibilidad en todo momento. Creo que el papel importante que juega el periodista, y es donde tiene que hacer honor justamente al título que lleva, que es el periodismo, ¿no? Es obtener la noticia, investigar, ¿no? Verificar si es cierto y lanzar una noticia que sea fidedigna, porque es parte de la credibilidad del profesional. Entonces, más vale, ¿no? Puede que no tarde, porque obviamente hay que hacerle el trabajo en contrarreloj, porque tenemos las redes sociales y todo lo demás, que pueden haber 3 personas o 3 periodistas o 3 páginas que te saquen la noticia de primera mano, pero es algo que no es cierto. Entonces vas perdiendo credibilidad, ¿no? Ha pasado en medios de acá, en medios escritos bastante conocidos, entonces, que lanzan una noticia y que luego se retractan y luego presentan como que la bajan de las redes y suben otra, entonces la vas perdiendo credibilidad. Es por ello que el periodista tiene que primero asesorarse y en el tiempo mínimo, ¿no? De verificar y tener buenas fuentes fidedignas para poder brindar una mejor información. Tal vez no de primero, tampoco de último, pero sí que sea una información fidedigna para que no baje tu credibilidad como periodista y en el trabajo de investigación que se hace. Hay situaciones en la que creo yo que la inmediatez es importante, ¿no? Por ejemplo, en el hecho de un accidente de tránsito, ¿no? La inmediatez es importante porque es importante informar lo que está ocurriendo en ese momento para que la gente, uno, tome sus previsiones, porque si ocurre un accidente va a ocurrir un cierre del tránsito, va a ocurrir trancadera, principalmente en el horario en el que estamos en la radio. Pero hay noticias como, por ejemplo, ocurrió el día de ayer con un hecho en la Eurocopa, ¿no? Que hubieron medios que daban por fallecido a un jugador que se desplomó dentro del campo de juego. Entonces, ahí la inmediatez no es tan importante, lo importante es saber el estado real de la persona, pues muchos lo dieron por muerto, pero resulta que lo lograron reanimar y ahora está en una clínica, está vivo. Entonces, es dependiendo la noticia, creo yo, ¿no? Lo que te marca si la inmediatez es lo más importante o el dar una información completa. Durante todo este tiempo del COVID, y tal vez ahora podemos hablar de un post-COVID en el manejo de la información, que ya de alguna manera hemos manejado mejor la situación, ya sabemos cómo desenvolvernos en esta situación. ¿Cuál ha sido tal vez el trabajo más significativo? ¿Alguna cobertura periodística que te haya tocado hacer, que te haya valido a ti, que te diga, bueno, quiero continuar siendo periodista o por esto soy periodista? Tener un contacto diario con las autoridades en salud, en este caso el doctor Oscar Urena, que estuvo en primera línea luchando contra el tema de la pandemia, el doctor Roberto Torres, que ya no están con nosotros. Entonces, vos vas un día con ellos, hablas, después al otro día caen enfermos y dentro de unos días ya no están. Entonces, eso te marca como periodista, porque vos estás también con ellos y vos te das cuenta que estás en esa línea también de poder quizás ser víctima. Lo mismo que ha pasado con varios colegas periodistas, varios colegas camarógrafos, incluso presentadores que han perdido la vida por este COVID. Entonces, el periodismo es lo que nos apasiona. El periodismo, donde sea que estemos, lo vamos a hacer. Así sea un evento que hay aquí en el barrio, a veces uno lo registra, o un evento que quizás no tenga mucho significativo para los medios grandes, pero de repente algún periodista independiente le puede servir ese material. Entonces, el periodismo es lo que nos mueve, y nosotros es como el que trabaja de primeros auxilios.
aunque no esté ejerciendo en ese momento, si sucede un accidente, él va a ir y auxiliar a esa persona. Entonces nosotros como periodistas tenemos que ser periodistas en todo momento y no podemos dejar de ser. Sin lugar a dudas es buscar el informar de manera correcta. El tema de la comunicación es algo que como dice mi madre, ¿no? me apasiona. Entonces, creo que todos los días el hecho de levantarse con ganas de informar, de informarle de manera correcta a la gente, saber más sobre la situación para poder brindar una información fidedigna, es eso lo que hace que cada día sea algo más llevadero, ¿no? En el tema en mi caso, digamos, no es conocer más para poder dar información tanto a aquellas personas que te escriben por mensaje, que te dicen, ¿será cierto esto? Entonces, tener esa seguridad de que lo que estoy diciendo es lo correcto, ¿no? Y para no pelarle, como quien dice, averiguar, investigar y a ver, esperame un poquito que ahorita averiguo y lo veo. Entonces, es el tema de la investigación para poder informar de manera correcta, ¿no? Estamos haciendo el programa y dentro del programa de radio, que también se transmite a través de streaming para redes sociales, y hacemos unidad de móvil con audio y video con otra persona que trabajamos en el programa, y estábamos haciendo una nota sobre el tema de las filas para oxígeno. Estábamos haciendo la cobertura en una fábrica de oxígeno en la zona norte. Y había un señor que nos contó la historia y nos decía que con 2 tubos de oxígeno, de los más grandes, y con su burrito, tenían que caminar casi 3 kilómetros. Y estaba en la fila esperando que lo puedan atender. Y me acuerdo que yo desde la radio le consulté y le dije con qué oxígeno se quedó su familiar, y era su hijo. Y nos decía que su familiar tenía solamente medio tanque de oxígeno. Es decir, tenía algo de 3 a 4 horas y si se le acababa, me decía, usted sabe lo que va a pasar. Entonces, yo creo que es la misión que tiene todo periodista, ¿no? De poder reflejar este tipo de historias, de poder reflejar la necesidad de la población, porque siempre lo decimos, el periodista tiene que ser el canal entre la población y las autoridades para que se muestre la realidad, para que se muestre lo que está pasando y las autoridades puedan dar una solución, porque ese es su trabajo, ¿no? Brindar una solución a los problemas de la gente. Mecanismo constitucional del estado de alarma. Con más del 95% de la plantilla teletrabajando, desde la redacción del Mundo os queremos mostrar cómo estamos coordinando todo el trabajo de los compañeros y también cómo estamos viviendo esta cuarentena. Una vez en la redacción, lo primero que se hace es una reunión telemática con los responsables de las diferentes secciones. De esta manera se ponen en común los temas del día y se reparte el trabajo. Una reunión que normalmente se desarrolla en esta sala, pero que ahora se hace con la mayoría de personas en su casa. Es verdad que la mecánica del producto impreso es un poco más compleja, requiere un poco más de control, por lo tanto siempre es recomendable que haya una persona aquí centralizando la toma de decisiones, supervisando el proceso de remisión a la planta. Esto está sirviendo para educarnos en una nueva forma de hacer las cosas, pero al mismo tiempo nos está contagiando de una creatividad y de un compromiso con la función social del periodismo que, aunque sea un contexto tan complicado, a nosotros nos hace disfrutar de nuestro trabajo. Tanto el producto digital como el producto impreso que estamos haciendo nos hace sentir muy orgullosos. Creemos que estamos siendo referencia informativa. ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es el contexto? Creo que estamos haciendo un esfuerzo de reporterismo que se está viendo reflejado en los datos de consumo de información que estamos recibiendo, y eso, pues dentro del contexto dramático, nos hace sentir muy orgullosos. Pues la verdad es que desde que arrancó toda esta crisis nos fuimos reorganizando poco a poco para ir mandando gente a casa. Las reuniones de trabajo, la reunión de portada, la reunión de la mañana de temas,
y reuniones con publicidad, departamento técnico, un poco todo eso se coordina desde Team, y por varios grupos de WhatsApp ahí intervienen, se lleva la última hora, el equipo de redes sociales, el equipo de vídeos, el equipo de últimas noticias, de datos. Todos estos intervienen un poco de forma se coordinan desde WhatsApp y desde el mail, que es donde un poco se van facilitando los temas que va publicando cada uno para la gestión de la portada y los temas de previsión que se están trabajando para días posteriores. Para tener un mayor control del estado de salud de las personas que trabajamos desde la redacción, Asunción, nuestra enfermera, se pasa a tomarnos la temperatura 2 veces al día. Muy bien, 36. Pero no es la única medida, aunque seamos pocos, se está extremando la limpieza, especialmente de los ordenadores, teclados, manillas de puertas, moqueta y demás, para trabajar en unas condiciones seguras. Las reuniones y las conversaciones se producen continuamente, ya sea vía WhatsApp, vía mail o por videollamada cuando estas son más multitudinarias. Una de las cuestiones más complicadas de estos días es sacar adelante la edición impresa. Por ello, la presencia de al menos una persona de cierre y otra de maquetación es esencial. Bueno, realmente, a ver, la dificultad principal es a lo mejor comunicarte con 200 chats abiertos que tienes a la vez, el WhatsApp, el correo electrónico y tal, pero bueno, luego se trabaja muy bien con los compañeros, intentamos que haya buena comunicación. Cuando he teletrabajado, me decía mi hijo, dice, papá, ¿no te subes para que estés solo? Digo, hijo, si es que necesito ruido, un poco de ruido. Y es lo que echo de menos en la redacción, un poco de ruido, de ambiente, ¿no? Eso sí, se echa mucho de menos. Estoy porque hace falta una persona presencialmente para el turno de cierre. Porque claro, en el turno de cierre puede ocurrir cualquier cosa y tiene que haber una persona aquí para resolver rápidamente, porque claro, las comunicaciones vía WhatsApp, vía email, ralentizan todo muchísimo. Soy responsable de coordinar la edición en papel y sobre todo lo que intento es organizar todas las páginas que van de coronavirus, porque prácticamente si ves esto es un boceto de lo que será mañana el diario, y las páginas de coronavirus van de la página 4 del diario a la 38. Organizar todo este mare magnum que tenga un poco de sentido y donde haya temas de sociedad, de salud, de política, de economía, de internacional, de cultura, de deporte. Ese es mi gran quebradero de cabeza. Y después, cuando está todo organizado, entendiéndome con publicidad, por la noche que las páginas estén editadas, que no tengan erratas y que estén bien. Bueno, venga, vamos a empezar. La buena coordinación entre los redactores que están teletrabajando con maquetación, fotografía y cierre es fundamental. Aquí nos estamos conectando todos los días como si repitiéramos las reuniones habituales con el resto de responsables de cada una de las secciones a través de la aplicación Teams. Y bueno, la verdad que es bastante ágil y bastante fácil entenderse. No es lo mismo porque luego ahora hay que configurar la portada de papel del día y ahí hay que estar hablando con uno y con otro para terminar de hacer lo que aquí hacemos en vivo habitualmente, pues hacerlo ya personalmente con cada uno de ellos en una conversación telefónica. El trabajo no está siendo fácil estos días, pero con el esfuerzo de todos, desde casa y desde la redacción, y con todos vosotros leyéndonos cada día, hace que esta pequeña acción diaria sea incluso más gratificante. El 2020 tuvo un desarrollo que nadie esperaba. La pandemia causada por el coronavirus afectó la vida cotidiana de las personas y una de las actividades más condicionadas fue el periodismo tradicional. La manera de sobrellevar la actividad laboral tuvo que reinventarse, ya que las medidas tomadas por el gobierno, como la cuarentena, incidieron en el manejo de los profesionales para generar contenido. Y no solo eso, sino que tuvieron que modificarse las relaciones laborales internas dentro de redacciones y estudios. El home office se volvió la principal herramienta de los periodistas para generar contenidos y resguardarse del virus que acecha. De este tema tuvimos el gusto de dialogar con Fermín Kopp, periodista especializado en ambiente y cambio climático, quien explicó las modificaciones que tuvo que llevar adelante en el día a día, debido al contexto y las maneras en que se desarrolló en las mismas como periodista. Hola, mi nombre es Fermín Kopp, soy periodista especializado en ambiente y en cambio climático. Trabajo como editor para un portal de noticias de Inglaterra y colaboro de manera freelance para medios en Argentina como cronista y perfil.
El trabajo de periodista en la cuarentena básicamente implicó cambios en las rutinas. Por un lado, implica asistir a conferencias de prensa y a eventos de manera virtual y recolectar testimonios de esa manera. Implica llamados, charlas a través de Zoom y de Skype con fuentes diversas. Y implica básicamente no salir a territorio, digamos. Una de las principales características de periodismo ambiental es cubrir conflictos y situaciones que se dan en territorio, hablar con las comunidades, y todo eso no se puede hacer, por lo que implica buscar fuentes de otra manera, hablar con ellas a través de vías alternativas y mucho contacto además a través de redes sociales que se vuelven como un aliado bastante importante en el trabajo del periodista en el día a día. Además, Pablo Benvenuti, productor de La Cien y coordinador de aire en el Club del Moro, nos contó su experiencia en este año complicado y anormal para todos. Expresó los cambios que tuvieron que preponderar dentro de sus lugares de trabajo para poder seguir generando un contenido de calidad y cómo se desenvolvieron él y sus compañeros que ayudaron a sobrellevar de mejor manera la situación. Hola, mi nombre es Pablo Benvenuti, yo soy productor de La Cien, coordinador de aire en el Club del Moro. Vamos de lunes a viernes de 6 a 10 en lo que es la primera mañana de la radio. En este 2020, tiempos de pandemia, tuvimos que modificar muchos de nuestros hábitos, cambiar nuestra rutina sería reeducarnos. Fue la única manera que nos permitió seguir yendo a la radio físicamente, algo que valoramos muchísimo desde el día 1 y somos muy responsables, entonces evitamos ciertas costumbres que teníamos, como por ejemplo en las tandas, juntarnos, desayunar, tomar unos mates, todo el equipo, se acabó, pero entendemos que cuidándonos es la única manera de hacer nuestro programa en el lugar en el que nos gusta hacer nuestro programa, que es el estudio y en el edificio. Contamos también con el gran esfuerzo y trabajo de nuestros compañeros de maestranza que están redoblando su trabajo, limpiando y bueno, sanitizando cada rincón del edificio, y las otras áreas que hacen a una radio, como sistemas, marketing comercial, digital, que están haciendo su trabajo de manera remota con home office. Desde ya cuando llegamos nos miden la temperatura, el uso de barbijo es obligatorio, incluso para productores y operadores los únicos que no usan el barbijo es los que hacen aire en el momento que hacen aire, después todos con barbijo en los pasillos. Sanitizantes por todos lados y un gran sentido de la responsabilidad. Eso me parece importante también destacarlo porque entendemos que si cae uno, caemos todos, y ahí sí ya sería tener que hacer el programa de una manera muy incómoda. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos un equipo muy grande y tiene que ver mucho con la sensibilidad de la mesa. Nuestro programa es un programa de entretenimiento principalmente, entonces lo que sucede en presencia, mirándose a los ojos, viviéndolo ahí. Nosotros desde el principio evitamos hacer que los que no van al aire salgan por teléfono, porque se perdía un poco esto y porque la verdad tenemos una mesa grande, entonces no podíamos prescindir. ¿Se nota? Sí, se nota la carencia, pero bueno, sobrevivimos. Creo que nadie está haciendo su programa de radio como le gustaría, entonces son momentos de adaptarse. Al principio nos costaba un poco cambiar cierta estructura, cierta rutina, uno se acostumbra a hacer el trabajo de la manera en que lo hace cada mañana, sobre todo cuando nos levantamos tan temprano, a veces es muy hostil madrugar tantos años, y de repente estar un poco más incómodo haciendo radio no es grato, pero bueno, vuelvo a esto, reeducarse es clave. El periodismo se vio muy afectado en estos 6 meses de cuarentena que llevamos en Argentina, pero la pandemia afectó a la profesión en todo el mundo. Sin embargo, los avances tecnológicos ayudaron en este momento delicado para la reinvención del periodismo, que pudo conllevar y afrontar la situación de la mejor manera.